El Frente Ciudadano avanza, pero no convence. Todavía tiene un reto importante que superar y son las candidaturas. Como atribuyen haber dicho a uno de sus aspirantes a obtenerlas, el Frente Unido hasta que las candidaturas lo separen. Soy José Buendía, muchas gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Le dejo mi Twitter, José Buendía MX, ahí me pueden mandar sus comentarios, sus puntos de vista, sus críticas, y si me acompaña vamos a ver qué pasó esta semana, este fin de semana con el Frente Ciudadano. Hay importantes noticias de los tres partidos. Hoy mismo presentaron su plataforma aprobada el fin de semana en el INE y regresamos a tener aquí nuestro debate con representantes de dos de los tres partidos que lo conforman. Los dirigentes de los partidos que conforman el Frente Ciudadano, el PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, aprobaron ir en alianza a las elecciones de 2018 con una plataforma común, pero cada vez tiene menos tiempo para resolver su mayor reto, que es definir el método para la selección de su candidato presidencial. El respaldo a la coalición por parte de los tres partidos, sin embargo, no estuvo exenta de críticas al interior del PAN y del PRD, así como de la demanda de aspirantes a la candidatura de ambos institutos de abrir la elección a una votación democrática, como demanda Rafael Moreno Valle y Miguel Ángel Mancera. Al respecto, el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, pidió que el método para elegir al candidato presidencial sea democrático y plenamente transparente, porque de lo contrario, ¿cómo distinguir al Frente del dedazo del PRI o la tómbola de Morena? En lo resolutivo que aprobó el PRD, su consejo estableció que es indispensable que los partidos de la coalición acuerden un método democrático y transparente para decidir la candidatura de la coalición a la presidencia de la República. El PRD asumirá responsablemente el resultado de un método con esas características. También el fin de semana, el Consejo Nacional del PAN hizo lo propio, al aprobar por mayoría ir en coalición con el PRD y Movimiento Ciudadano para conformar el Frente Ciudadano por México de cara a las elecciones presidenciales de 2018. El secretario general panista, Damián Cepeda, informó que los consejeros también avalaron la propuesta de la Plataforma Electoral y Programa de Gobierno para el Proceso Electoral Federal 2017-2018 del Frente. En su opinión, la candidatura presidencial de la coalición la debe encabezar el PAN por ser el partido más grande. La coalición de partidos de derecha y de izquierda, en una misma plataforma electoral, ha recibido críticas por la dificultad de unir posiciones diferentes como el agua y el aceite en temas como los derechos y libertades ciudadanas, pero el Frente define que es necesaria la convergencia para vencer al PRI y a Morena y lograr un cambio de régimen político. En cualquier caso, al Frente se le acaba el tiempo para alcanzar un acuerdo sobre el punto que parece más complicado: decidir el candidato presidencial. El coordinador nacional del Movimiento Ciudadano, Dante Delgado Ranuro, explicó que una vez que se registre la coalición, iniciarán los trabajos de la tercera etapa establecida por el Frente Ciudadano por México, es decir, el método de elección de las candidaturas en las tres fuerzas políticas. Los tres partidos acudieron hoy al Instituto Nacional Electoral a presentar un informe sobre los acuerdos aprobados por sus respectivos órganos de dirección para ir en coalición electoral en las elecciones de 2018 como Frente Ciudadano por México. De mantenerse el Frente Ciudadano unido tras la definición de la candidatura, la elección presidencial se planteará sobre un terreno de tres competidores fuertes y no solamente entre dos opciones polarizadas, de PRI y Morena. ¿Cómo y cuándo resolverá el Frente la candidatura presidencial? ¿Podrá superar esa prueba sin fracturarse? Buen inicio de semana, comenzamos con opiniones encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros. El fin de semana fue bastante intenso en términos de vida política a pesar del puente, porque los tres partidos del Frente Ciudadano, el PAN, el PRD y Movimiento Ciudadano, aprobaron la plataforma que hoy los dirigentes de los tres partidos presentaron en el Instituto Nacional Electoral. Quedan cabos sueltos, el más importante, la definición del método para elegir a su candidato, y hoy en buena parte de la opinión publicada hay, hasta donde yo pude leer, valoraciones bastante críticas que me permiten poner sobre la mesa que el Frente avanza, pero no acaba de convencer. Y eso es lo que le vamos a preguntar hoy
a Juan José Rodríguez Prats, que es consejero nacional del PAN. Juan José, ¿cómo estás? Bueno, un placer tenerte aquí como siempre. Pues muchas gracias. En compañía, déjame presentarlo de una vez, Ángel Ávila, que es presidente del Consejo Nacional del PRD. Pepe. Muchas gracias a los dos por estar con nosotros hoy, sobre todo aquí a fin de Juan semana José. intenso. Intenso para los dos partidos. Abro contigo. Mira, a ver, yo te diría, Pepe, avanza que... pero no convence. ¿Estás Mira, de acuerdo, en desacuerdo? Sí, estoy de acuerdo contigo. Yo esperaba un debate más profundo, esperaba yo la asistencia de figuras relevantes del PAN. El debate fue escaso, no fue de la magnitud de lo que yo esperaba, de la profundidad de lo que yo esperaba, porque está mucho en juego. Yo creo que es la decisión más difícil para el PAN de su historia. Órale. Sí, definitivamente hay un dilema que para mí es muy importante: o preservas la identidad o te omnibula la circunstancia y el momento y te vas a embarcar en algo en el que puedas dejar de reconocerte. O sea, digamos, identidad versus coyuntura electoral. Me gusta, efectivamente, ese podría ser el dilema. Esto lo vivió el PAN desde el 39. Cuando el PAN se funda, ahí viene una corriente para apoyar a Andreu Almazán. Y se opone Gómez Morín y González Luna. No les cuadraba la personalidad de Andreu Almazán. Lo interesante del asunto es que pierde Gómez Morín esa decisión. La asamblea vota por apoyar a Andreu Almazán y entonces Gómez Morín muy hábilmente dice, bueno, lo vamos a apoyar en lo individual, pero no vamos a llevar en una bandeja la candidatura. Y se diluye. Por eso no aparece Andreu Almazán como el primer candidato. Y después la primera coalición. La primera coalición. Y después, en el 76, también hay otro debate muy intenso cuando contienden Pablo Emilio Madero y Salvador Rosas Magallón. Yo aludí a estos dos antecedentes porque el PAN es un partido, como bien lo definía Carlos Castillo Peraza, de tradiciones, no tradicional, porque aquí hay un matiz importante, o sea, hay tradiciones que en el PAN se respetan, de su decisión interna, por ejemplo, ya está registrado el modelo, el método de ordinario, o sea, de consultar a toda la militancia sobre los candidatos que se inscriban. Claro. Y hay candidatos como Luis Ernesto Derbez, como Juan Carlos Romero, como Ernesto Rufo, como el mismo Rafael Moreno Valle. ¿Eso no quedó subordinado a lo que se defina en el espacio del frente? Desafortunadamente. ¿Cómo se concilia, cómo se va a conciliar eso? Desafortunadamente, esa facultad que la tenía el Consejo ahora pasa a la Comisión Permanente. Yo sí dije en el Consejo que debemos ir al método ordinario, inclusive que participe también Ricardo Anaya, si es que se inscribe y decide, pero participar. Los panistas debemos ver las opciones y elegir nuestro candidato. Ahora, aquí viene el enorme desafío de conformar la alianza, que yo no estoy de acuerdo que sean las encuestas que nos indiquen quién debe ser, ni tampoco una elección abierta a toda la ciudadanía, que definitivamente me parece absurdo. Ya no tenemos ni tiempo, ni recursos, ni además la posibilidad de blindar un método que nos sometería a enormes riesgos. Wow, una decisión histórica, y me imagino que también una decisión histórica para el PRD. ¿Cómo lo están viviendo, Ángel? También en el Consejo del PRD el fin de semana. Creo que ahí incluso fue más intensa la discusión, la crítica, las diferencias internas que planteó sobre todo ADN, Héctor Bautista, la corriente de Héctor Bautista, que se resistía a aprobar la plataforma. Sí, Pepe, coincidíamos aquí con don Juan José Rodríguez Prats afuera antes de entrar a este estudio que fue un debate intenso en el PRD, como siempre lo es. El PRD es un partido plural de equipos políticos que hemos trabajado durante muchos años. Hoy unos se han ido, han vuelto otros compañeros de los partidos. Tuvimos un debate muy intenso estos 2 días pasados. Se abrió a todas las expresiones. A quien quiso decir del frente algo, se dio la oportunidad. Fue un debate realmente enriquecedor. Como dice don Juan José, también con nosotros hay una decisión histórica de ir a cambiar el régimen político que estamos viviendo. Creemos que el sistema presidencial está agotado. Hay que ensayar nuevas formas que tal vez no conozcamos o que tal vez nunca hemos experimentado como partidos políticos, pero creo yo que lo que nos están diciendo los ciudadanos es: no puede ganar el PRI de nueva cuenta porque sería un grave error para el país, y los ciudadanos están votando
y están premiando las alianzas amplias. Lo hemos visto en muchos estados de la República donde hemos logrado transiciones y alternancias importantes. A eso le estamos apostando en el PRD, evidentemente sin perder la identidad. Un debate interesante fue el tema de algunos planteamientos que nos separan del Partido Acción Nacional. Es el tema de la diversidad, del derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo, y lo que nosotros hemos dicho en el PRD, la plataforma del Frente son los aspectos comunes que compartimos los tres partidos, sea combate a la corrupción, impunidad, transparencia. Y las plataformas de cada uno de los partidos no se pueden perder. Los principios y valores de cada partido tienen que seguir luchando en sus espacios democráticos. Nosotros ponemos el ejemplo de Angela Merkel con el matrimonio igualitario hace 2 meses en Alemania. Merkel y los socialdemócratas siendo gobierno, llegó la propuesta de los socialdemócratas para el matrimonio igualitario. Merkel, siendo conservadora del demócrata cristiano, ella dice que ella no estará de acuerdo en eso, pero respetará la decisión del Congreso de Alemania. Entonces, cada partido votó en su libertad, ganó la decisión del matrimonio igualitario en Alemania, que por cierto aquí lo tenemos ya hace 10 años, y se respetó, y el gobierno de coalición siguió funcionando. Creo que son de las cosas que tanto el PAN como el PRD como el MC debemos ir conociendo de otros ejemplos históricos que nos puedan ayudar a entender este 2018. Ahora, en cuanto a las críticas, hoy la opinión publicada es dura. Hay varios artículos que son bastante severos con lo que sucedió el fin de semana pasado, y te diría, uno de los puntos centrales es reconocer que el Frente avanza porque presentó, pese a todos los vaticinios, logró llegar ya a la presentación de una plataforma ante el INE. Sin embargo, el señalamiento de que la falta de definición, cuando además se le está acabando el tiempo, la falta de definición sobre el método para elegir al candidato, lo que abre es la puerta para que otra vez, más allá de simulaciones y subterfugios, sean las cúpulas de los partidos, más allá del discurso de ciudadanización, las que decidan, digamos, verticalmente las candidaturas. Ustedes tomaron una previsión, pero una previsión que quedó muy ambigua, Ángel, que es, a ver, se hará por método democrático. Y abierto, transparente. No, mira, muy rápido. Ahí cabe todo. La opinión pública está dividida. Yo leí un artículo excelente de Enrique Krause el domingo pasado sobre la justificación del Frente y la importancia de poder avanzar en espacios comunes, y por supuesto los vaticinios de que no íbamos a lograrlo. Hoy se hace, y yo solamente te digo, y coincido con Juan José Rodríguez, es el método. Tienen que estar los 3 elementos más importantes para definir el método, que son los precandidatos. Deben de estar de acuerdo con el método. Los precandidatos deben de estar de acuerdo con el método que se elija. Si no, ¿cómo vamos a legitimar una decisión así? Segundo, las direcciones de los partidos tendrían que estar presentes. Pero hay un punto muy importante del Frente Ciudadano, que son las organizaciones de la sociedad civil, personajes intelectuales académicos como Denis Dresser, como el señor de la Cruz, que han participado con nosotros en estos foros de la construcción del programa y de la plataforma, que creo yo debieran de estar. Si nosotros logramos conjugar a los intelectuales, a las cúpulas partidistas con los precandidatos en un método que, como bien dice don Juan José, sin ser abierto en la elección abierta, que además sería carísima, y que no fuera una decisión cupular, ese creo es el gran reto del Frente Ciudadano en estos días por venir. ¿Cómo ves tú? A ver, estás como queriendo plantear una ruta hasta donde Una ruta de 3 elementos. Una ruta sería, a ver, lograr que sociedad civil, los que han estado participando, las dirigentes y los precandidatos, o sea, de todos los partidos, Sí, o sea, desde supuesto. Morano Valle hasta Mancera, se sienten en una mesa y digan cuál podría ser la manera. Mira, aquí me preocupa 3 cosas. En primer lugar, ya que inscribimos una plataforma, yo creo que estamos dando muchos brincos estando el suelo tan parejo. Por ejemplo, hablar de cambio de régimen o del agotamiento de un sistema. Yo creo que el problema de México es que no están funcionando las instituciones. Nuestra democracia está pervertida, nuestra democracia no es lo que soñamos, no es lo que anhelamos. O sea, yo creo que el compromiso es Estado de Derecho. Y yo creo que lo elemental es decir, honestidad en el manejo de la cosa pública y cumplimiento de la ley. Porque esto de cambio de régimen, yo sinceramente ahí tendría mis reservas, régimen parlamentario, régimen presidencial. A veces se habla del autoritarismo, yo creo que en México lo que tenemos es un vacío de autoridad. Yo creo que hay un declive enorme en el principio de autoridad. Creo, en segundo lugar, que la democracia es el sistema que más se aproxima a la ética, requiere de virtudes. Y para mí las 2 virtudes fundamentales, autenticidad y congruencia. Estamos en un ambiente de una enorme carga de simulación y de engaño. Por ejemplo, yo me preocupa mucho
que ahora se hable de que los militantes de un partido somos ciudadanos de segunda y que de repente nosotros no tenemos derecho a aspirar a un cargo. No, que se busque con la lámpara de Diógenes a ciudadanos que están en su casa y los traigan, porque posiblemente ellos lo van a hacer mejor. Inmaculados. Inmaculados, puros. Cuidado con eso. Eso es tremendamente peligroso, ya lo conocemos, ¿no? Y por otra parte, aquí vamos a entrar en ese tercer punto que quisiera abordar, en el punto de las ambiciones y de cómo se van a distribuir todos los cargos en todos los niveles. Están los 9 estados, por supuesto. Conjunto con la Ciudad de México, está la integración de los congresos. Las 9 gubernaturas. Así es, vale, 3,000 cargos de representación popular. Entonces, si no hay un sentido de grandeza de ese sistema de virtudes... A ver, autenticidad y congruencia, eso tendría que dominar el proceso, la definición del método. Mira, Miguel Ángel Mancera, que llegó por el dedazo de Marcelo Ebrard, digo, hablemos las cosas, hoy nos amenaza, ni siquiera es un miembro del PRD, y amenaza de que si hay dedazo él no participa. Entonces, ¿qué? Debemos ir a rogarle, oye, por favor no te vayas, digo, por favor. Y lo mismo, ¿verdad? De repente Jorge Castañeda, quien yo respeto mucho, es un académico muy respetable, su incursión en la política no fue muy exitosa. Y ahora diga de repente que se vería muy bien que los partidos, en un gesto de generosidad, no postulemos a ninguno de nuestros militantes y les demos todas las candidaturas a los ciudadanos. Y resulta que los que estamos en los partidos no somos ciudadanos. No, los ciudadanos son los que no tienen tinte partidistas. Digo, el divorcio, la falta de la política seria está dinamitando la convivencia pacífica de los mexicanos. Déjame tomar esta intervención, voy contigo, Ángel. Hasta cierto punto, no es el propio frente adjudicándose el cartabón de ciudadano el que está generando, digamos, esta ilusión, ¿te gusta? O engaño, no sé cómo calificarlo. No, yo creo que estamos ante una cosa diferente, una cosa nueva que no ha sido experimentado por ninguno de los partidos políticos. Eso a algunos compañeros militantes pues les genera cierto escozor, porque es lo nuevo, es lo innovador. Nunca hemos ido por esa ruta. Entonces hay unos que son más conservadores y dicen, no, vamos a hacerlo como siempre lo hemos hecho. Y otros decimos, no, hay que arriesgarnos a hacer algo nuevo, porque es lo que está demandando la sociedad. Creo que el tema de ciudadanos políticos, profesionales o militantes, evidentemente es un tema que está ahí. Hay un descrédito, nos guste o no, de los partidos políticos, de los que estamos al interior de los partidos políticos, justificada o injustificadamente, pero cuando la gente ve cuestiones como Javier Duarte o como César Duarte o Roberto Borge, evidentemente hay una generalización de eso. Pero creo yo que el arriesgarnos a hacer este tipo de circunstancia por la situación que está pasando el país, podemos dar un debate después sobre si el régimen semipresidencial, semiparlamentario, etcétera, lo que debe de quedar claro es que deben de cambiar las cosas y por eso debemos hacer las cosas diferentes, porque bien dice el dicho, que si seguimos haciendo las cosas iguales como siempre, no esperemos tener resultados diferentes. Hay que hacer cosas distintas. Crítica, hacer las cosas diferentes o parecer que se hacen diferentes. Déjame ir un corte comercial y regresamos si quieren con esa pequeña paradoja. Estamos en Opiniones Encontradas, 2 minutos y aquí de vuelta, no se vayan. De regreso, en Opiniones Encontradas estamos hablando del Frente Ciudadano, las vicisitudes, los avances, las críticas y por supuesto nos quedamos en el tema que tiene enfrente y para el cual se le está agotando el tiempo y es la definición de las candidaturas. Decía Ángel Ávila, me quedé contigo Ángel, hay que hacer las cosas diferentes. Te diría, ¿cuáles y en dónde verías hacer las cosas diferentes en términos de la candidatura? Pues el hoy presentar una plataforma escuchando, digamos, a esta parte de la ciudadanía que le interesa participar, aportar, decidir, combinarla con nuestras agendas en donde hay coincidencias, Sistema Nacional Anticorrupción, el tema de la Fiscalía de la FEPADE, el decir no al fuero, el tema de que el gasto público no se ocupe en temas electorales el próximo año, el tema de la reconstrucción. Creo yo que hay una agenda importante con el PAN y con el MC que hemos estado construyendo y que la presentamos el día de hoy aquí. Yo veo las cosas de manera positiva y creo que, como tú lo dices, tenemos de hoy, antes del 13 de diciembre, para poder definir un método importante. Las elecciones, como las veo yo, tienen que ser coaliciones totales para que valga la pena este arriesgue que estamos haciendo los partidos políticos, o sea, en términos de identidad. En términos de los 3,000 cargos de representación popular. Y no lo digo yo porque Ángel Ávila quiera que así sea.
los últimos resultados electorales dicen que los ciudadanos no ven con malos ojos estos. En el 80% de elecciones que se presentan alianzas amplias entre PAN y PRD, la gente vota por ellas, porque la gente también quiere una esperanza. Cuando la gente vive bajo el yugo del PRI, nos pasó en Veracruz, por ejemplo, ven todo el desgaste de Javier Duarte y lo que se robaron más de 50,000 millones de pesos en 6 años, la gente busca un espacio. Déjame bajarlo a una pregunta concreta. Uno de los aspirantes del PAN a la candidatura, que estaba más hablando en la opinión pública, es Moreno Valle. Correcto. ¿En qué condiciones o bajo qué características, de acuerdo a lo que aprobó el PRD el fin de semana, irían en caso que Moreno Valle fuera el abanderado? Bueno, nosotros por eso hemos registrado una plataforma y un programa, porque aquí lo más importante es lo que le estamos ofreciendo a los ciudadanos y después vamos a elegir a quien pueda representar eso, sea Moreno Valle, sea Miguel Ángel Mancera. Ellos tienen que responder al programa que hoy nosotros presentamos y que lo hemos estado trabajando con la ciudadanía o estas organizaciones de la sociedad civil y la militancia del partido, las direcciones nacionales, el Consejo Nacional del PRD. Ellos, el que sea electo, tiene que responder a ese programa común que el día de hoy presentamos. Entonces, independientemente del personaje, lo importante son las ideas, son lo que hoy presentamos y lo que va a ser nuestra oferta de campaña electoral, lo que hoy presentamos en el INE. A ver, apegarse, dice Ángel, a la plataforma, yo te la preguntaría desde otro lado, a la hora de decir, y un frente ciudadano con un candidato, para ligarlo con tu anterior intervención, lo que decía Ángel, un candidato que sea, digamos, producto del consenso, como han dicho también los 3 partidos, de las dirigencias, ¿convencería? Mira, yo estudiando la historia de México, me parece que ningún presidente libra un ejercicio de congruencia frente a la plataforma que propone y el gobierno que hace. Yo creo que la disparidad más grande fue el gobierno de Carlos Salinas. Jamás en la plataforma que él presentó estaba el fin del reparto de la tierra, relación Iglesia-Estado, incorporación al Tratado de Libre Comercio, reprivatización de la banca. Yo creo que los partidos nos hemos obcecado con ganamos, sin importarnos el hombre de carne y hueso. Yo ya después de militar en 2 partidos y de ver lo que está sucediendo... Ganamos sea como sea, o que haya sido como haya sido. Moreno Valle, por ejemplo, en Puebla aplastó al auténtico panismo. ¿Qué ganamos el PAN con Moreno Valle en Puebla? Aplastó a Nateria Aranda, a Jorge Osejo, a Eduardo Rivera, Humberto Aguilar Coronado, Francisco Fraile, Juan Carlos Mondragón. Ese era el auténtico panismo. Rafael Micalco los aplastó e impuso a sus candidatos y nos impuso a gente suya que no tenía ni el más remoto acercamiento a los principios de la doctrina del PAN. Entonces, para mí el hombre de carne y hueso sí es muy importante. Eso, y desafortunadamente yo creo que se han escrito, se podría llenar este salón de los libros de cómo el hombre en el poder se pervierte. Yo creo que, por ejemplo, la división de poderes en México no ha funcionado. A mí me ha encantado lo que está sucediendo en España. Ver al primer ministro discutir a Mariano Rajoy con Pablo Iglesias, a Puigdemont con esta mujer Inés Arrimadas, estos debates y los filósofos y los pensadores opinando y el nacionalismo y Sabater diciendo, estamos entrando en una ebullición. O sea, la política es cultura. Y por eso yo creo que de aquí a julio tenemos que esmerarnos en ver eso, porque desafortunadamente pocos conservamos la humildad con poder. En forma muy vanidosa y muy pretenciosa. Ahí traes un enorme reto. La política es cultura, pero también es, digamos, presentar sin simulaciones y con congruencias lo que quieres y lo que buscas. Juan José da en el clavo con lo que pretende el Frente Ciudadano por México. Es decir, para que sirva la división de poderes hay que darle mayor poder, en este caso, al Congreso, mayores definiciones en las políticas públicas. Salinas hizo lo que quiso porque tenía una gran mayoría en el Congreso y aplastaba las oposiciones. La oposición ganaba el debate, pero a la hora de las votaciones siempre perdía. El gobierno de coalición, el pasar a un régimen semipresidencial o semiparlamentario, implicaría eso, implicaría el debate, implicaría que hoy los miembros del gabinete tendrían que ser nombrados por el Congreso, que hoy los miembros del gabinete tienen que responder ante el Congreso, porque mira, don Juan José, conocemos el caso del socavón. El caso del socavón, el secretario de Comunicaciones y Transportes, después de la muerte de 2 mexicanos con una obra llena de fraudulenta, 2,000 millones de pesos, la obra en 14 kilómetros, 2 muertes de mexicanos, sigue en su puesto tranquilamente. ¿Por qué? Porque el presidente es el que lo protege, porque según la Constitución el presidente nombra al
al gabinete. Si viviéramos en un régimen semiparlamentario, ojalá fuera parlamentario, el Congreso pudiera destituir a ese personaje y presentarlo ante las autoridades. Hacia allá tenemos que ir. Nada más que aquí viene otro esquema, que los partidos tenemos que mandar a los congresos gente con perfil parlamentario. Correcto. Porque ahí se deterioró. Correcto. O sea, yo pensaría, por ejemplo, en la primera legislatura, que fue 56-57, no viene del 24, es de 1856-57. Allí estaba un Ignacio Ramírez, un Francisco Zarco, un Ponciano Arriaga, un Ignacio L. Vallarta, un León Guzmán, un Guillermo Prieto, un Ezequiel Montes, Isidoro Olvera, decía Daniel Cosío Villegas, parecían gigantes. Hoy se va a la Cámara de Diputados, a la Cámara de Senadores, y es un debate paupérrimo. Y lo peor son los congresos locales. Digamos que prácticamente no hay debate. Y en los congresos locales, ¿cómo es posible que Veracruz o Coahuila? Es que ni siquiera el régimen presidencial ha funcionado. Correcto. Porque el régimen presidencial tampoco quiere decir que el presidente mande, y lo estamos viendo con Donald Trump, que se está enfrentando con las cámaras. A ver, papel del Congreso ineludible, pero déjame retomar lo que decía Juan José, los hombres importan. ¿Le ves oportunidad o qué costo pagaría, digamos, el frente si a la hora de sacar a sus candidatos, independientemente del método que elija, consenso, lo que sea, acabaran saliendo Anaya y Barrales? Anaya a la presidencia y Barrales al gobierno de la ciudad. ¿Existe el riesgo de que parezca justamente un reparto de cargos, como se ha estado señalando, advirtiendo desde un principio? Eso es lo que no se debe permitir. No hay candidaturas de antemano en el frente, porque si no estaríamos echando a perder todo este esfuerzo de las organizaciones de la sociedad civil, de los propios partidos políticos, de buscar hacer las cosas distintas. No podemos caer en eso. El Consejo Nacional del PRD fue muy claro. No hay reparto de cuotas previo. Debe ser un método abierto, transparente, y que los propios precandidatos tengan la capacidad de aceptarlo. Porque estamos ante un reto muy importante en el 2018 que puede cambiar la vida política de este país. El Frente Ciudadano le corresponde todavía más, no solo a los militantes y a los dirigentes de los partidos. Hoy, según todas las encuestas, el Frente Ciudadano va arriba como la alternativa de cambio como al 2018. Eso debe decir la responsabilidad que debemos tener como dirigentes para poder llevar este esfuerzo al triunfo electoral, nos guste o no, en el 2018, porque si no, de nada serviría este esfuerzo. Si se imponen candidaturas, el frente va a tronar. Lo hemos dicho, lo sostenemos en el Consejo Nacional del PRD y debemos de transformar esto hacia una especie de simulación. O sea, hoy mismo, por ejemplo, estamos viendo uno de los acuerdos del Consejo de Morena, que también sesionó el fin de semana, ¿no? Van a hacer una encuesta para elegir al candidato. Y la verdad es que hay muy pocas dudas, hay muy pocas dudas de que la candidatura cayó por el sureste, ahí por tu tierra. Las encuestas, que me disculpe Andrés Manuel, y se lo he dicho en su cara, ¿verdad? Pero Andrés Manuel es el hombre más autoritario que yo conozco. Andrés Manuel designa y se aferra. Así vea que su candidato se está cayendo. Mira lo que hicieron en Puebla con este académico de primera, Enrique Cárdenas, que dieron marcha atrás porque ahí se metió Barte y el hijo de Andrés Manuel y ponen a Miguel Barbosa, y ahora Enrique Cárdenas está buscando inclusive hasta empresarios o independiente. Pero ahí dieron marcha atrás. Digo, ahí era Miguel Barbosa que se impuso y se cobijan en una encuesta. Ahora, si todos le vamos a hacer caso a las encuestas, cerremos los partidos políticos y pongamos casas encuestadoras y se acabó. ¿Ese puede ser el método del frente? Yo creo que debe haber como método ponderado, debe haber debates, debe haber encuestas, debe haber opiniones de organizaciones externas a los partidos, de las dirigencias partidistas, de los consejos nacionales. Yo creo que debe ser un método ponderado con distintas valoraciones que permita a todos los precandidatos sentirse incluidos en el método. ¿Y dónde estaría lo abierto de eso? Yo creo que el tiempo nos daría escasamente para que cada partido satisfaga la demanda de su membresía de designar y electo los tres candidatos. Uno por partido. Uno por partido. Lo pones en lisa. Y los tres candidatos entonces que empiecen a platicar, que empiecen a ver y tratar de llegar a un acuerdo. Podemos tener hasta febrero o marzo para poder registrarlo. O sea, pero ¿qué te imaginas? Tres candidatos y luego debates en el PAN, debates en el PRD, debates en Movimiento, o campañas internas. Que cada partido diga, aquí está mi propuesta, esta es mi propuesta. Yo eso es lo que estoy pugnando al PAN. Eso sería su congruencia con su doctrina. El PAN desde el 52, con Efraín González Luna, hasta el 2012,
con Josefina Vázquez Mota, hubo elecciones internas. El único caso en que no hubo contienda fue Vicente Fox en el 2000, porque él nada más se registró. O Pablo Emilio Madero, que no hubo candidato registrado. Que no hubo candidato no, eso a la fue en el presidencia. 76. Sí. En el 76, porque Pablo Emilio Madero y Rosas Magallón había una disposición del 80%. Nadie alcanzó el 80% y nadie declinó. Y eso motivó en cierta manera que el 77 viniera la reforma de la Lope. o sea, Voy rápido a un corte. corte comercial y regreso contigo con el mismo tema para conocer tu postura, la postura del PRD. Estamos en Opiniones Encontradas. No se vaya, 2 minutos y aquí de vuelta. De regreso en Opiniones Encontradas, gracias por seguir con nosotros. Estamos analizando el avance del Frente este fin de semana del Frente Ciudadano, pero también las críticas, las omisiones y lo que falta por esclarecer respecto a su futuro para poder consolidarse, principalmente la elección del candidato. Nos quedamos, Juan José Rodríguez Prats, consejero de Acción Nacional, decía que los 3 partidos saquen o propongan a uno. Y a partir de eso, entonces, Ángela, no sé si estés de acuerdo con esta propuesta, pero en cualquier caso, a partir de eso, ¿qué harías con estos 3 entre diciembre y febrero? O sea, un par de meses. Yo creo que es una posibilidad. Nosotros hemos analizado varios escenarios. ¿Qué es lo que pudiera ser mejor para el Frente? Si una especie entre los que han dicho de los partidos políticos del Frente, unas previas, digamos, o esta visión que también dentro del PRD se ha visto de que cada partido saque con su método a su mejor candidato. Nosotros elegimos que como si el fuera un candidato problema del interno PRD, de cada quien de exactamente, entrada. y luego lo colocas, digamos, en la palestra y se va viendo cuál tiene mejores posibilidades de encabezar lo que estamos haciendo. Nosotros elegimos el método de consejo electivo para el tema del candidato presidencial. En lo interno. En lo interno, así lo hemos hecho siempre, desde el 89 que El funcionamos. Consejo Nacional el Consejo PRD, Nacional ya se convierte. con su nuevo presidente. Exactamente, con el su nuevo 9. presidente, hazme la buena, Sí. el 9 de diciembre, elegiría entonces ese Consejo Nacional a quien fuera su candidato. Pero finalmente lo que a nosotros nos interesa más, Pepe y Juan José, es que haya un acuerdo importante entre las dirigencias, entre los precandidatos, entre estos personajes de la sociedad civil que tengan derecho a opinar sobre un método que pueda ayudar a legitimar y a consolidar lo que estamos haciendo. Lo que estamos haciendo es algo histórico. Nunca en la vida se había hecho estas alianzas tan grandes. Ahora, por esa vía, lo que podemos esperar es que haya candidaturas para algunos ciudadanos, pero no lo que recordabas. Pedía Castañeda que fuera el candidato de alguno, al menos de alguno de los 3 partidos que pudiera llegar. O sea, yo no veo un candidato ciudadano por el Frente con esa propuesta. Mira, yo creo que hemos avanzado en la teoría. O sea, casi hemos diseñado la República de Platón y ahora se trata de aterrizarla. Y ahí es la política de Aristóteles. Se trata de ahora llegamos a la política de Aristóteles. Salir de la cueva. Hay que salir de la cueva y enfrentarse a la realidad. Exactamente. Platón fue llamado a asesorar a Dionisio de Siracusa, ¿verdad? Y se sintió fracasado y por poco regresa frustrado a Atenas, ¿verdad? Entonces ya hemos diseñado el marco teórico ahora, y me recuerda mucho cuando había un diálogo entre priistas y decía, mira, lo que le falta al PRI es un líder con la consistencia ideológica de Jesús Reyes Heroles y con el liderazgo, la vehemencia de Carlos Alberto Madrazo. Oye, qué bien. ¿Y ese quién puede ser? Ah, no, ese es tu problema. Yo ya te dije, ya el diseño ya está. Ese búscalo. Búscalo por allá. Es la tensión permanente que hay en la política. Aterrízalo. Porque también aquí, y yo insisto en eso, estamos diciendo que no venga el hombre indispensable, que no venga el Tlatoani, pero yo no me puedo explicar las grandes transiciones democráticas en Latinoamérica y en todo el mundo si no es por conducto de hombres que encarnan un principio y hacen una acción conforme a ese principio. O sea, sí. Hay por más frente que haya, el candidato encarnaría en todo caso el frente y no al revés. Y ahí mi pregunta, Ángel, porque tú tienes, el PRD trae un reto fuerte y el reto fuerte es, a ver, dentro del propio PAN están diciendo, sí, que bien, quizá incluso que cada quien proponga un candidato, pero el partido fuerte aquí es el PAN, ¿eh? Lo dijo el fin de semana Damián Cepeda, sin ir más lejos, secretario general del PAN. Fue una propuesta del Consejo. Yo tuve esa intervención y sí señalé que el PAN tenía que... lleva mano. Tenía que hacer sentir
que somos el partido con la mayor preferencia, con 12 gobernaturas, con el mayor grupo parlamentario, con la mayor antigüedad. Y ahí sí tendríamos que ponderar. Yo no estoy diciendo que esto sea el argumento definitivo, porque, repito, para mí sería sacar los 3 candidatos y llegar. Es el único método que yo concibo que nos pudiera dar legitimidad. La legitimidad para mí es una palabra que es lex íntima. O sea, que íntimamente nos convenza, no es que se imponga. Correcto. Entonces, el candidato tiene que salir con legitimidad. Por eso tampoco me gusta... Yo por ejemplo, yo estoy de acuerdo ahí. La ponderación de la fuerza panista es lex íntima para ustedes, para el PRD. ¿Por qué? ¿O cómo lo ven? No es como lo vea el PRD, son los resultados que se han dado. Es decir, no podemos hablar de deseos en la política. En la política tenemos que hablar de realidades. Y la realidad es, y ve el caso en las últimas elecciones, para no ir tan rápido, en el caso de Coahuila, el PAN rechazó ir en una alianza con el PRD, diciendo que no importaba, que era el partido más importante en Coahuila, pero nada más muy rápido, y el PRD, que no tenía registro, por cierto, lo habíamos perdido, sacó casi 3.5% de la votación. El PAN perdió por 1.5%, con todas las trampas que tú me digas, y que estoy de acuerdo y que debe de anularse además. Estamos de acuerdo en eso, pero cuando no hay generosidad, damos pie a que gane el PRI. Lo vimos en el Estado de México, por favor. Las oposiciones divididas, ya sabemos el resultado de antemano. A ver, lo que estás diciendo es, hay otra forma de ponderar. Hay varias formas de ponderar y creo que lo más importante es el diálogo. No. Y yo no dejo de reconocer que tanto el PAN como el PRD tienen buenos candidatos, que se tienen que ir viendo en el tema de los debates y en el tema de los propios partidos, quién pone a su gallo. Pero al final lo importante no es lo que define el PAN o lo que defina solo el PRD o el MC. Al final es que los ciudadanos están viendo en el frente una alternativa de cambio contra el viejo PRI de López Obrador, que es el más echeverrista que te puedas imaginar, y contra el PRI corrupto de Peña Nieto. A eso nos está llamando la ciudadanía. ¿Cómo nos conjugamos por primera vez en la historia para hacer este cambio de régimen? Que yo sí estoy convencido que podemos tener debates como en España, pero hay que cambiar las reglas en las instituciones. Entonces ahí es donde yo le apuesto. Ahí es en donde yo discrepo, es que el ser humano está imbricado con las instituciones. Mira, hubo un personaje, don Rodrigo Gómez, frente al Banco de México, un solo hombre. Le dio una autoridad moral a esa institución y tuvo 22 años. Creado por Gómez Morín, el Banco de México, por cierto. El Banco de México, ciertamente. Pero la designación de Rodrigo Gómez. Cuando López Mateos le dijo a Ortiz Mena, ¿por qué no preside usted el Consejo? Ortiz Mena le dijo a López Mateos, porque usted a mí me da órdenes, pero a don Rodrigo Gómez no le da órdenes. Así de sencillo. Así de sencillo. O sea, a mí el tiempo se me está yendo bien. Nada más con esto. Concluyo. Las próximas semanas estará en juego la generosidad en la política. Y ahí sí que crujen. La generosidad de todos, la generosidad de Anaya, la generosidad de Mancera, la generosidad de Barrales. Para poner la preeminencia del interés nacional. Claro. Mira, el día de ayer hubo elecciones en Chile. A Insulza le preguntaron una vez, el que era secretario de la OEA, cuál es el secreto, y dijo, el secreto del milagro chileno es la madurez de su clase política. Muy bien, eso es lo que está a prueba. Muchas gracias, Ángel Ávila. Estamos de acuerdo, ve la concertación chilena. Gracias a los dos porque nos van a cortar. Juan José. Muchas gracias, Ángel Ávila. Muchas gracias, Juan José Rodríguez Prats, como siempre. Gracias a usted por haber estado con nosotros en Opiniones Encontradas. Nos vemos aquí mañana, 7 de la tarde de Ciudad Imagen. Que le vaya muy bien, buena tarde y que concluya bien su puente. Adiós.